continuamos acá en el sello boliviano. Vamos a hablar de un tema realmente muy importante porque queremos hacer un contexto y un análisis de lo que es la producción lechera en nuestro país, específicamente de la región del Valle y Altiplano de Bolivia. Hoy tenemos dos especialistas que justamente nos van a ayudar a abordar este tema tan importante para conocer este 2016, un poco las perspectivas que tienen los productores lecheros en estas regiones de nuestro país. Le quiero dar la mayor cordial bienvenida a Jacqueline Dávalos, ella es investigadora. Bienvenida, Jacqueline, es un gusto tenerte acá en el sello boliviano. Un gusto saludar aquí a la gente del sello boliviano. Muchísimas gracias, y también nos acompaña Abel Rojas, él es experto agrónomo y en este rubro lechero también, así que bienvenido, Abel, es un gusto tenerte aquí. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos los televidentes, a los que consumen leche y a los que no consumen también. Exactamente, nosotros nos dirigimos a todos y siempre tratamos de ser reflexivos y críticos también en nuestro consumo. Muy bien, empezaremos el debate porque realmente tenemos mucho que desglosar, así que el equipo de producción ha estado preparando un material realmente muy interesante, así que empecemos con el primer tópico. Ma payata kalt oet payita tak pawa kita takutias wawana kapa ut kot walha college alhasit ukam escuela hupa ka tiur cha ne su wawana ka para yo kana ka pani ni bayo kayo pani ba wa escuela rus kit ist ast ukam pi takiku mantini se wet hani pini ya khatra ugut lichin pikipini urax aga uhit ala se kisum kamera Kiso mercado me tuve que ser apelita. Mamá na kapine pihil trabajé kan lichiramper. Alwa charta tagot waka lewa ta apri churat ta sewar churat ta alfaran khata parak ta umaya parak ta pero gat chura se lichita kiso o lich chura parak kristai. Kis al khaskaya tuktik ta sewar ta telaro chura ta telan wale ki khan. Wale soma lich utkh ma hilpachana ke absus khat kocha. Rebaja va que te alquebranta va hapcha kata yakis hapta un testimonio realmente de una abuela que prácticamente hace más de 40 años trabaja en este rubro y nos cuenta cómo principalmente ha podido mantener a sus hijos en tiempos pasados. Ahora la situación ha cambiado bastante y creo que es importante poder resaltar y poder recalcar un poco cuál es la situación actual, Abel. Sí, Cindy, yo creo que es importante la participación no solamente de las abuelitas, sino también de los niños y las niñas, que tiene mucho que ver en la actividad lechera, especialmente las mujeres, donde prácticamente ellas son las que se encargan del trabajo. Y tal vez comentarles que prácticamente, como mencionaba, en la década del 70 se han implementado las piles y en La Paz no se procesaba leche fresca, sino que se constituía la leche en polvo donada del PMA para apoyar los programas de fomento lechero. Pero ya a los años 90, pues realmente la lechería empieza a trabajar. Estamos hablando de alrededor de 6.000 a 7.000 familias en el altiplano y a nivel nacional más de 25.000 familias. Es así que hace pocos días hemos tenido un foro para analizar este tema de la producción de leche, donde han participado varias personas. Yo le voy a pedir a Jackie, por favor, que nos dé un poquito de las estadísticas de las personas que han participado y cuántas mujeres, hombres, etcétera. Bueno, el foro ha sido coproducido con 3 instituciones, el IPDRS, CIPCA y Swiss Contact, ¿no? En este foro, que ha sido virtual, se han reunido 33 personas, principalmente varones, ¿no? De La Paz, Cochabamba, El Beni, Tarija, Potosí, Oruro, ¿no? Principalmente agrónomos, ¿no? Entonces hemos debatido qué es lo que pasa con la situación de la leche en Bolivia, ¿no? Cuáles podrían ser algunas alternativas de solución y mirar un poco cómo estamos comprendiendo a varios discursos que han planteado algunos actores, ¿no? La industria, los productores, ¿no? Claro, porque aquí hay que hacer un análisis bastante
interesante que tiene que ver con la producción a gran escala, que sería prácticamente una industria que tenemos que abarca el 80% del mercado nacional, como también tenemos otras 55 empresas micro, pequeñas y muy pequeñas realmente, que vienen y surgen del altiplano y del valle. ¿Cuál ha sido un poco el interés de la participación de la gente que ha estado en este foro y un poco cuáles han sido también los tópicos y problemáticas que ustedes han identificado en este sector? Bueno, inicialmente en el foro se ha tocado los antecedentes de la producción lechera y también los antecedentes a esta crisis lechera que se ha denominado. Luego se ha analizado también los problemas que han causado esto, cuáles han sido los factores que han podido influir. Luego también hemos analizado algunas perspectivas que podríamos tener como sector productivo lechero, donde, como mencionaba Cindy, el trabajo conjunto entre lo que son productores de leche, las empresas, el gobierno y los consumidores, pues es muy importante. Yo diría también con sello boliviano, consuma boliviano, ¿no? Exactamente. Les quiero invitar a que vayamos al segundo tópico, que es muy importante, porque aquí vamos a hablar acerca de los precios de la caída internacional y ver cómo esto nos ha afectado también en la producción de nuestro país. Creo que hay que ser claros al expresar que la industria PIL, al tener el 80% de la producción de leche en Bolivia, se considera nomás un monopolio. Entonces, por ello, decide establecer cupos de producción, a lo cual todos los productores a nivel nacional hemos tenido que acomodar. La situación o la relación se ha vuelto un poco más compleja debido a que tuvimos que aplicar unas políticas de acopio para sincerar los volúmenes, ¿no? En ese marco, nosotros siempre en el marco del diálogo hemos venido concertando con ellos el revisar estos crecimientos de la cuenca lechera. Estos crecimientos que tienen que estar dimensionados en función al consumo que tiene nuestro mercado local, porque es una realidad y es algo que tenemos que nosotros también dar a conocer a la opinión pública, de que en los últimos años los crecimientos del volumen de acopio han sido superiores a los crecimientos que hemos tenido en el consumo en el mercado local. Y eso ha generado un gran problema a nuestra industria que se ha traducido finalmente en un sobrestock de leche. Yo le pido a la industria que sea más realista y sea puntual. Hasta abril, hasta enero, febrero de este año 2016, Cochabamba producía 450.000 litros y decía que el mercado interno solo podía consumir 270.000 litros. Al momento, en el altiplano boliviano, tenemos casi más de 14.000 productores de leche, productores y productoras de leche. A lo que se refiere a la PIL andina, tenemos más de 3.200 productores. Entonces, en lo que se refiere al tema de la producción de la leche, estamos en este momento produciendo tranquilamente casi 150, 180.000 litros al día, pero tenemos un cupo de 51.000 litros, ¿no es cierto?, al momento, pero nosotros tenemos un excedente casi de 100.000 a 60.000 litros al día que no sabemos dónde acomodar. Muy bien, y ahí vemos que realmente ha habido problemas importantes en este sector, en las asociaciones productoras lecheras principalmente, porque hubo una bajada de precio bastante fuerte a nivel internacional, pero yo lo que quiero rescatar con ustedes, que son los expertos y que han podido traducir también tal vez todas las problemáticas que han surgido en nuestro país, ¿cómo y de qué manera ha afectado el precio internacional de la leche a nuestros productos? Bien, Cindy, a mí me gustaría un poquito separar prácticamente el precio internacional, las exportaciones y el consumo nacional, porque son aspectos que efectivamente influyen en el precio, pero son bastante separadas. En el caso del precio internacional, en el año 2014, parte del 2015, efectivamente se llegó a un precio hasta de $5.500 la tonelada de leche entera en polvo. Lamentablemente ya el 2016 comienza una bajada realmente
complicada para el sector lechero en general, llegando hasta $1.800 a $1.200 la tonelada de leche en polvo. De 5.500 a 1.800 es una bajada importante. Pero también es bueno analizar, Bolivia nunca ha sido un país exportador de lácteos. ¿No? Lo máximo que hemos exportado ha sido el año 2012, 2013, si mal no recuerdo, alrededor de 14-15% y ha sido pilandina. Después ha estado alrededor del 7-8%, comparado con las importaciones más o menos equipada. ¿Qué significa eso? Que prácticamente consumimos lo que producimos. Si tomamos algunos datos, en este caso de Proleche, que menciona 60, poquito más de 60.3 litros de consumo per cápita año, y estamos produciendo en Bolivia alrededor de 600 millones de litros de leche al año, poquito menos, entonces prácticamente no deberíamos tener problemas, ni en el consumo ni para exportación. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Al bajar los precios internacionales, efectivamente las empresas e instituciones, incluso los desayunos escolares, que se consumía leche boliviana, han empezado a utilizar leche importada. Ajá. Legal o ilegal no lo vamos a discutir, pero sí ha sido leche importada a bajo precio. Por lo tanto, yo como empresa o como institución que consumo lácteos, no voy a pagar $5.000 por una tonelada de leche cuando puedo importarla legalmente con $2.400 o $2.600. Hablamos entonces de que los precios, ya sea por contrabando, tanto vía legal y ilegal, están también golpeando de manera muy fuerte también a la producción en varios rubros, porque hablamos de que esta problemática no solamente es en el rubro de la leche, sino que también a nivel productivo en general. Un poco, ¿qué es lo que se ha podido debatir y encontrar sobre este punto, ya aquí en este foro importante que ha tenido participación de mucha gente que se dedica a este rubro? Bueno, una tesis importante es que el problema no está tanto en los productores, sino en la estructura institucional, que tiene que ver con la regulación a la industria mayor, que en este caso es PIL, ¿no? En ese sentido, los participantes han hablado de la necesidad de pensar en el sector de la leche una nueva economía que hable de la economía digna, que reconozca que los productores aportan a la seguridad con soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, así como pasa con la soya, podría pasar con la leche, ¿no? Entonces, tenemos necesidad de decir que esto está afectando. Las comunidades viven en el campo gracias a que tienen el ganado, ¿no? Gracias a que continuamente lo tienen que atender, ¿no? Hay una dinámica económica que se mueve alrededor de la producción lechera que es importante valorar, fortalecer, ¿no? Y ahí esto llama la atención mucho, ¿no? A la industria, a las autoridades estatales, ¿no? A los consumidores y consumidoras. Sobre ¿no? todo, yo creo que es un punto muy importante el que acabas de mencionar, porque nosotros siempre recalcamos que a partir del consumidor, el que tiene la decisión final de poder mejorar esta economía y hacerla un poco más equitativa para todos, es eso, apostar por lo nuestro, que realmente los productores nacionales, nosotros que vamos a campo muy seguido, vemos el esfuerzo que implica producir en condiciones realmente muy extremas en muchos casos, y que realmente la gente solamente tiene el poder de decisión de decir si apuesto a lo boliviano. A veces influye mucho el tema del bolsillo, pero creo que al final esto tiene que ser para todos. Es una redistribución económica que tiene que haber para que todos realmente nuestros productores puedan tener mejor calidad de vida en sus ingresos y, en fin, que prácticamente esta economía pueda ser equitativa y bien distribuida. Muy bien, hablemos un poquito acerca de este tema, que es los precios actuales de la leche. Dime. De acuerdo, tal vez antes me parece importante lo que menciona Jacqueline. A veces vemos que a los productores de leche como una masa de grandes productores. Yo quiero decirles claramente que a nivel nacional el 90% son pequeños productores de leche, están entregando o produciendo menos de 100 litros de leche por día, especialmente en La Paz, un 65 a 70% producen menos de 30 litros de leche por día por familia. Estamos hablando de una economía de subsistencia, especialmente en el altiplano. En el valle un 90% son pequeños y medianos productores, a diferencia un poquito del oriente, que sí hay un porcentaje mayor de productores grandes, pero es una economía de subsistencia de pequeños productores. Quería recalcar eso para que la población también sepa que esta leche que se produce es con muchísimo esfuerzo. Exactamente. Nos vamos a ir a la pausa porque después vamos a continuar hablando de otros temas importantes sobre la producción lechera en nuestro país, específicamente de la región altiplánica y del valle, así que aguárdenos después de la pausa.
Continuamos acá en el sello boliviano, estamos hablando para la gente que por ahí recién se está enganchando con nosotros, estamos hablando de la producción lechera en nuestro país, la situación, un poco analizar la problemática y también ver un poco el tema del consumo nacional que tenemos de este producto tan importante para los productores también. Así que vamos a recapitular un poco esto, nos vamos a ir al tercer tópico, que vamos a hablar acerca de un poco la problemática, un sobreestocamiento que supuestamente, dado los precios internacionales, tuvieron una bajada importante en los precios de leche. Así que veamos este tercer tópico. Hasta enero, febrero de este año 2016, Cochabamba producía 450.000 litros y decía que el mercado interno solo podía consumir 270.000 litros. Al momento, en el altiplano boliviano, tenemos casi más de 14.000 productores de leche, productores y productoras de leche. A lo que se refiere a la pila andina, tenemos más de 3.200 productores. Entonces, en lo que se refiere al tema de la producción de la leche, estamos en este momento produciendo tranquilamente casi 150, 180.000 litros al día, pero tenemos un cupo de 51.000 litros, ¿no es cierto?, al momento, pero nosotros tenemos un excedente casi de 100.000 a 60.000 litros al día que no sabemos dónde acomodar. Sí, es importante aclarar o recordar que en Bolivia se está produciendo menos de 600 millones de litros de leche por año a nivel nacional. Si relacionamos con el consumo nacional que se menciona de 60.3 litros, estamos hablando de que lo que producimos, consumimos, lo cual es muy positivo. Dentro de esta producción de 600 millones de litros, Santa Cruz está con el 52%, Cochabamba con alrededor del 30%, La Paz con el 12% y los otros departamentos como Sucre, Tarija, Oruro y Beni con el 6%. Entonces, esta producción nacional hace que prácticamente consumamos esos 60.3 litros por persona año. Muy bien, se habla de que en nuestro país prácticamente hemos incrementado en un porcentaje bastante importante el consumo de leche al 60.3% per cápita, que eso de alguna manera es muy significativo porque teníamos realmente un índice muy bajo de consumo de leche. Esto se ha dado en un periodo realmente de aproximadamente unos 3 años, 2 años, en la cual la gente empezó a consumir más leche y esto de alguna manera beneficia también a los productores. Ahí veíamos un poco los porcentajes de cuánto se produce a nivel en el eje troncal, que prácticamente son los mayores productores lecheros. A ver, se ha hablado muchísimo sobre un tema importante que tiene que ver con un sobreestocamiento, que decían que había una sobreproducción de lechera en el país. ¿Qué tan real es eso? A ver, yo creo que deberíamos analizarlo desde 2 puntos de vista. A los productores nos han pedido producir más leche de mejor calidad y en lo posible a menor precio. Lo hemos hecho, hemos demostrado tanto en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y los otros departamentos que se ha aumentado la producción de leche. Ahora, mala suerte, efectivamente ha habido una baja del precio internacional, como mencionábamos, y pila andina, en este caso que acopia el 80% de la producción de leche, efectivamente no ha podido vender a los consumidores habituales. Por lo tanto, ellos pagaban $4.500 aproximadamente la tonelada de leche en polvo por materia prima, y efectivamente no pudieron deshacerse, no pudieron vender eso, por lo tanto fueron estocando. Ellos hablan de 14.000 toneladas de leche en polvo, se lo ha discutido, se ha analizado, parece que efectivamente ocurre eso. Hemos tenido reuniones con la ministra de Desarrollo Productivo, con el viceministro, con el director de Pro Bolivia, para poder encontrar algunas soluciones a esta. Estamos en plenas negociaciones, yo estimo que ese stock va a salir, pero actualmente se ha bajado esa producción. En Cochabamba se mencionaban 450.000 litros de leche por día, actualmente estamos alrededor de 300.000 litros de leche por día. ¿Eso qué significa? O va a bajar el consumo per cápita,
o posiblemente también la producción nacional va a disminuir. Entonces, ese es un riesgo que hay que verlo como Estado, como productores, como empresas y como también consumidores para apoyar el consumo de lo boliviano. Exactamente, ya aquí en el foro un poco acerca de este punto del consumo, del sobrestock, de la cantidad de producción que tenemos en nuestro país, ¿cuáles han sido un poco las conclusiones que se ha tenido sobre este tema? Bueno, por un lado, se ha pedido mejorar la producción, ¿no? La productividad a nivel de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de forraje para incrementar la alimentación y bajar los costos, ¿no? Sin embargo, también esta medida tiene que corresponder, digamos, con las otras medidas que se vayan a tomar a nivel institucional, vuelvo a decir, porque no se puede, digamos, como que ajustar el cinturón al productor, ¿no? Y los animales, ¿no? Y eso implica reducir la calidad de la leche y demás, ¿no? Sin mover los otros elementos que son importantes. Exacto, entonces son dos cosas a la vez, ¿no? Mirar los aspectos productivos, pero también las cuestiones económicas e institucionales, ¿no? No es solamente presionar a los productores, sino para una mejor calidad, sino que también tiene que ver con muchos puntos que al final es una sinergia que tiene que haber entre productor, intermediarios. La cadena productiva en realidad es muy amplia y toda esta cadena productiva en realidad es la que se tiene que analizar y ver esos puntos importantes para que tanto los productores como consumidores tengamos un buen producto a un buen precio y que todos salgamos beneficiados de alguna manera. Sí, algunos aspectos que se han tocado también en el foro que me parecen fundamentales, lo mencionaba Jacqueline, dentro de lo que es producción primaria, hablábamos de mejorar la alimentación, que corresponde a un 50% de los costos de producción en granja. Por lo tanto, ese es un aspecto fundamental donde los productores vamos a tomar acciones de hecho sobre eso y con las instituciones. El otro aspecto fue el tema de la industria. Es fácil para la industria llegar a los lugares de consumo de las ciudades grandes, las urbes y ciudades intermedias, pero ¿qué pasa en las comunidades o en los municipios donde uno quiere comprar un yogur, una leche UHT o deslactosada? No existe. Por lo tanto, estamos pidiendo a las empresas que con sus productos también lleguen a los lugares alejados, no solamente donde se gane plata, sino donde el alimento pueda ser importante. Y finalmente también el gobierno que tiene que poner su parte, en este caso abrir mercados, el mercado nacional, el mercado estatal, mejor dicho, es el más grande efectivamente, pero se está viendo algunas otras opciones para aumentar ese mercado y que podamos consumir entre todos nuestro producto, no solamente leche, el tema de la quinoa, el tema de otros productos también. Exactamente, que en nuestro país realmente tenemos potencialidades muy grandes para poder lograr esta seguridad y soberanía alimentaria que tanto estamos planteando en nuestro país, pero para que sea efectiva realmente tenemos que hacer acciones tal vez planificadas con todos los sectores para poder lograr esta tan deseada y añorada soberanía alimentaria en nuestro país. Les quiero invitar a que vayamos a ver el cuarto tópico y un poco las perspectivas y conclusiones de uno de los productores del Valle. Es cómo hacer más competitivos al sector. Y para hacer más competitivos al sector es, primero, en el sector primario tienen que abaratar los costos, ¿no? Entonces tenemos que buscar un equilibrio para que el productor pueda bajar sus costos y sea más eficiente y pueda mantenerse en el mercado. También estamos trabajando el tema del precio al productor. Tiene que tener un componente mayor cuando tenga mejor calidad. O sea, lo que tenemos que ver no solo es la cantidad, sino la calidad del producto que el productor esté ofreciendo al mercado. Bueno, yo esperanzado que en el sector lácteo y la industria también pueda recuperarse y que los precios se recuperen. Actualmente los precios internacionales ya se han recuperado y lo que nosotros esperamos que también aquí en nuestro país ocurra lo mismo. Porque como productor el otro camino que nos queda es deshacernos de la actividad y empezar a lotear las tierras que tenemos, ¿no? Y también otro anhelo es que el Estado vuelva a ser aquel Estado que ha puesto la banda de precios y pueda darnos un precio justo que sea sostenible para nosotros. Y bueno, reestructurar un poco el sector lácteo, tanto la industria, el gobierno y los productores, y veamos la realidad y podamos reestructurar de una manera que sea llevadero para los tres sectores. Y por eso le decía un costo razonable y justo para nosotros que nos pueda permitir desarrollar sigue esta actividad. Muy bien, ahí veíamos el cuarto tópico que realmente es una llamada de atención
y de alguna manera de ponernos puntos reflexivos para poder accionar de alguna manera, para tener planes estratégicos en nuestro país, para que este sector también perviva y bueno, continuemos también con esta producción tan importante. ¿Cuáles han sido un poco las conclusiones, Jackie, de este foro, que han participado bastantes personas del rubro? Así que hablemos un poco cuáles han sido también la mirada de ellos. Dos cosas me gustaría decir, ¿no? Como bolivianos, bolivianas, debemos sentirnos orgullosos, orgullosas de consumir una leche que es nuestra, ¿no? No pasa así con el trigo, por ejemplo, ¿no? Que todavía tenemos una fuerte debilidad. En ese sentido se reclama, y como ha dicho ahí el productor, ¿no? La presencia del Estado para regular un poco esta banda de precios, ¿no? En ese reconocimiento de que el productor, la productora de leche está contribuyendo a la seguridad con soberanía alimentaria, ¿no? Entonces necesita ahí un aliado para regular un poco esa economía un poco tan fluctuante, ¿no? Y por otro lado está el tema del consumo, ¿no? Nosotras tenemos que revisar nuestros consumos, ¿no? A veces priorizamos una gaseosa, ¿no? Cuando tenemos alimentos muy ricos, muy variados que podrían nutrirnos, ¿no? Igual la misma gente que trabaja en comunicación tendría que variar un poco sus formas de poner a la leche para el consumo, ¿no? Yo he criticado mucho, por ejemplo, alguna propaganda ahí celebrando la Navidad y con vasos de leche, ¿no? Cuando por ahí convenía mejor un sucumbé, ¿no? Entonces, sí, o ver a la leche en otros productos, ¿no? Entonces, ahí revisar un poco nuestras nociones, cómo estamos invitando a consumir la leche, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con realización de campañas también importantes para que la gente, es un tema cultural también de aprender a consumir ciertos productos que producimos nosotros. Lo mismo pasa con la quinoa, con el amaranto, que realmente tenemos así una diversidad productiva impresionante y que por ahí no le damos esa atención suficiente y merecida que requiere. Sí, yo quisiera recapitular y redondear lo que decía Jacqueline sobre el tema de las conclusiones del foro, donde la producción primaria es fundamental, decíamos, y para esto el agua para mí y para todos los productores de leche y ahora para los paceños, pues es realmente importantísimo. Entonces creo que ese factor habrá que trabajarlo. Yo he celebrado el último decreto donde se declara el agua prioridad para que los municipios, las gobernaciones, el gobierno central puedan priorizar este tema. Eso me parece fundamental y los productores vamos a poner el hombro. La segunda parte, lo decía también, de las empresas tienen que mejorar su calidad, llegar a productores más masivamente. Y en tercer punto, el gobierno boliviano. Ahí entra Proleche, ProBolivia, lo escuchábamos a Javier Escalante, donde mencionaba varios tópicos, y creo que la promoción del consumo es importante. Yo digo, si el presidente Evo Morales agarraría un vasito de leche y diría, jóvenes, niños, tomen un vaso de leche, es bueno para la salud, yo estoy segurísimo que eso tendría un efecto importante. Y no solo el presidente, también los ministros, los técnicos, yo soy docente también en la universidad, nosotros practicamos. Entonces, creo que el consumo, la promoción de este alimento saludable va a ser fundamental, y hablamos de precios justos para los productores, para la empresa y también para los consumidores. Exactamente, y ahí hemos tenido un análisis muy importante, muy a profundidad también, para que traducirles a toda la población lo importante que es para los productores que conozcan ese trabajo que implica producir, ya sea un litro de leche, cuánto es un costo de producción, cuánto implica para la industria procesar este tipo de alimentos, y también nuestra decisión final, que creo que es fundamental, como siempre lo recalcamos acá en el programa, y a consumir lo nuestro, que realmente es la única manera y la única vía de que mejoremos nuestra economía nacional. Muchísimas gracias, Jackie, muchísimas gracias, Abel. Realmente ha sido un gustazo poder debatir y analizar este tema a profundidad. Por supuesto, y el trabajo conjunto entre productores, empresa, gobierno y consumidores con seguridad va a mejorar el nivel de vida para vivir bien o prácticamente con soberanía alimentaria. Gracias. Exactamente, eso es muy importante, así que ya tenemos esta mirada un poco esclarecedora de este sector importante, así que apoyar con nuestro consumo, que es lo único y nuestro aporte que podemos hacer. Nos vamos a ir a una pausa y después continuamos con más acá en Sello Boliviano.